Amigos, bienvenidos a la parte 2 del capítulo 5. Estamos hablando sobre cómo llegar a una maestra. Aquí tenemos a mi lado otra vez a Luro. El príncipe se fue a lavar la ropa porque su mamá lo regañó. Y a mi lado derecho tenemos una gran invitada. Bueno, yo para qué la presento, mejor que se presente ella. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme también. Me llamo Romina. Y bueno, yo soy maestra de primaria. Mi única experiencia es en ese nivel. Así es que pues espero poder contestar un poco de sus preguntas. Exactamente, te traemos porque tenemos un gran debate aquí y necesitamos la opinión experta de una mujer, porque aquí somos puros hombres, exceptuando al chico de cámaras que pues no sabemos en qué se define. Es transvesti. Entonces, aclaramos, no agredimos a transvestis. Vamos a empezar. ¿Cómo has vivido esa parte del acoso? ¿Has sufrido acoso de algún padre, de algún director, de algún compañero docente, incluso de algún alumno? Bueno, sí, de directivos, sí, de compañeros maestros, sí, de padres de familia. Qué malos. Pero no de alumnos, porque como les comentaba, pues yo soy maestra de primaria y considero que lo que decía aquí nuestro amigo, que ni me acuerdo de su seudónimo, es real. A veces los niños sí sienten afecto por ti y hasta cierto punto ellos lo pueden interpretar como enamoramiento, pero en realidad lo que sienten por ti es como una segunda madre. Yo así lo veo. O sea, que los niños te quieren y sienten que podrían estar enamorados de ti, te mandan cartas de amor y te dicen te quiero, te amo, me gustas, pero yo considero que es un amor muy inocente. Es como el primer enamoramiento, pero no pasa de ahí. A ver, y sin decir nombres y, bueno, protegiendo la privacidad de todos los demás, ¿alguna experiencia de algún docente que te haya querido ligar? Sí, en mi primer año de servicio, estaba yo muy jovencita y mi subdirector pues ya era una persona un poquito grande, digamos que 30 años más grande que yo. Y me decía, para que yo te acepte la planificación, enséñame el escote. Entonces, directamente. Entonces, había veces en que, la verdad, tuve que modificar mi forma de vestir porque sí sentía un acoso muy directo por parte de él. En la vista. Sí, entraba a mi salón con pretextos de revisar algunos papeles o listas de asistencia. Entonces, yo en mis primeros... ¿Cuándo lo hacía? Pues diario. Entonces yo en ese sentido sí trataba como de poner un límite, pero precisamente como lo ves como es el jefe, cómo le puedo hacer para alejarlo, no vaya a ser que tenga por ahí, no sé, que empiece como de ardido y empiece a tomar como otras actitudes, ¿no? Para perjudicarte. Se dan cuenta que es lo que platicamos en el anterior podcast, ¿no? A veces el acoso, a veces no sabe si aceptar o negar porque tiene miedo a que uno le va a llamar en donde está. Entonces, a veces ni siquiera sabes cómo actuar. ¿Tú cómo actuaste? ¿Qué hiciste? Bueno, pues la verdad es que soy una persona muy tranquila y a la vez miedosa, pero en ese momento sí como que me desperté y dije, bueno, es momento de ponerle un alto, no porque sea mi jefe, pues le voy a permitir estos tratos, ¿no? Y le dije que no, porque él me había mencionado la posibilidad de salir, que yo lo invitara a él, no que él me invitara a mí, que yo lo invitara a él. Y yo le dije, no, pues está pendejo, ¿no? Como lo voy a invitar yo. El princeso. Me dijo, no, es que sería un honor salir con una jovencita, como les digo, 30 años más grande que yo. Oye, ya entrando al morbo, ¿era casado? Sí, no, y no solo era casado, sino que también ahí mismo tenía un amante, yo le conocí a sus amantes, entonces... era aborazado, sí le tiraba todo lo que se movía. Entonces, se lo dije así, ya muy, muy directo, que dejara de molestarme. Y de hecho, hasta me lo aplaudió. Me dijo, qué bueno que tuviste el valor de ponerme un alto, porque se ve que entonces tampoco eres interesadilla, que no te dejas. Porque yo no tengo la capacidad de poner un alto, ¿no? Yo me voy con patines. Porque sí, y creo que fue como una experiencia que sí como que me mantuvo muy nerviosa los primeros, que serán 8 meses de servicio. 8 meses estuviste soportando la cosa. Sí, ya después, como duró muy poco porque se jubiló, entonces sentí un gran alivio. Me sentí mucho mejor. ¿Y cuando le pusiste el freno, cambió su actitud o seguía en la misma?
La verdad es que sí noté un cambio, pero para mal. Porque déjenme contarles que sí empezó de ardilla, o sea, sí empezó a difamarme ahí con muchos maestros, diciéndome que pues yo andaba de facilota con otros compañeros, ¿no? Lo cual era mentira, pero sospecho que sí le dio coraje que pues no le di la entrada, ¿no? Lo rechazaste, ¿no? Sí, exacto. Pero no, la verdad es que ya cuando se jubiló me sentí muy en paz, muy tranquila, porque de ahí como que el ambiente cambió. Oye, hablando de lo que mencionamos de los chicos, de los alumnos, hay niños muy precoces, ¿no? Hay niños muy, pues ahora sí que no son ellos, sino la educación que ven en casa con los padres. Yo les voy a contar una anécdota, esto surgió recientemente, de un chico con la maestra de inglés en clase virtual. Ustedes saben que estamos en pandemia, estamos en clases virtuales. El chico se quedó con la maestra y al final le dijo que pues le tenía un detalle. Pues uno se imagina muchas cosas, como dices tú, una carta, un presente, ¿no? Lo que hizo el chico fue sacar de, pues no sé, de su bolsa una tanga y, o sea, lo que es un coordinado, ¿no? Un brasil y una tanga, y le dijo que ese era para ella, que pues así que para dónde se lo mandaba. ¿Cuántos años tenía el morro? Pues está en quinto, o sea, es algo... 10 o 9. No, como 11. Como 11 años. Entonces, esa parte, ¿cómo se puede tomar? ¿Como un acoso? ¿Como algo que está representando a la educación que tiene en casa? ¿Cómo lo verías tú? Sí, es la educación que tienen en casa. Bueno, creo que ese tipo de anécdotas se dan mucho, no es algo novedoso. Sí, pues yo creo que una vez por ciclo escolar sí tenemos esos casos. Y no es propio a veces ni siquiera de los grados más altos, ¿no? De quinto, sexto, sino a veces desde primero se da, de que dibujan a la maestra encuerada, por ejemplo. ¿A ti te han dibujado encuerada? No, pero a una de mis compañeras sí, ya era una maestra grande, lo cual me sorprende. Los niños se enamoran, por ejemplo, de las maestras más jóvenes. Pero la maestra ya era una maestra grande, ya se iba a jubilar, 35 años de servicio, yo creo que pasaba de los 50 la maestra, y su alumno la dibujó y todavía fue al baño el niño. Y cuando la dibujó en el baño, no la dibujó en el salón, fue al baño y en el baño hizo su dibujo. ¿Y quién sabe qué más hizo en el baño? Regresó y le dijo a sus compañeros: acabo de agarrarle las chichotas a la maestra. Y todos, ¿cómo? Sí, y hasta se las dibujé. Aquí les traigo el retrato. O sea, ¿no se lo dio a la maestra? No, directamente a la maestra no se lo dio la primera vez, pero los niños fueron a decir: maestra, que fulanito le agarró las chichotas. Entonces, sí, o sea, no dijo chichitas. Y él estaba seguro que eran chichotas. Oye, ¿y la maestra sí estaba dotada o por qué mencionaba chichotas de verdad? Ya salió el niño morboso. La verdad no soy una persona que se enfoque mucho en estarle viendo a las maestras, pero pues creo que sí tenía chichotas. Entonces el niño muy seguro de que él se las había agarrado y le había hecho así, todavía expresado como se lo había hecho, fue a decirle a sus compañeros y los compañeros fueron los que lo acusaron. Ahora, ¿qué es lo correcto? O sea, uno como maestro, ¿qué debe de hacer y qué es lo que marca el protocolo? O en este caso, ¿qué hizo la maestra? Bueno, voy a comentar qué fue lo que hizo la maestra. Lo que la maestra hizo en ese momento es que se te olvidan los protocolos, la verdad, se te olvidan los protocolos en esos momentos, actúas así como de lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Lo primero fue ir a la dirección, decir: está sucediendo esto con este niño, necesitamos hablar con los papás. Papás ausentes. ¿En el momento fue? En el momento que lo vio fue en ese momento. Sí, en ese mismo momento, no lo dejó pasar. Entonces fue a la dirección, dijo: bueno, esto acaba de suceder, este es el dibujo, esto es lo que el niño está diciendo, necesitamos hablar con los papás. Pero bueno, niño de padres ausentes, papá inexistente, se podría decir. Mamá soltera, el niño cuidado por la abuelita, convivía con primos más grandes con los que veía pornografía. Entonces, les recuerdo la edad del niño, 6 años. Entonces, como sus primos ya eran más grandes, vamos a decir 16, 20, edades variadas, pues veían pornografía con él y le enseñaron a buscar pornografía. Entonces, bueno, llaman a la abuelita lo niega todo y bueno, es aquí en donde ya estás como que
en el conflicto, ¿no? Pues si lo están negando, es un niño pequeño, ¿cómo debes de actuar, no? Sobre todo con niños pequeños es un asunto muy delicado. La verdad es que no recuerdo en qué continuó la historia, pero al niño lo cambiaron de escuela porque en una clase de computación también buscó pornografía. Entonces se tuvo que cambiar. Pues fíjate, mi bro, eso nos da como referencia a lo que estábamos diciendo hace rato, que pues no es tanto el niño, ¿no? Y aparte de lo que dice aquí nuestra compañera Romina, que nos acompaña hoy, que es muy importante ver que al niño se le debe de orientar para que deje de tomar esas actitudes, pero sin repetirlo, porque le puedes ocasionar un problema que más adelante, cuando sea adulto, va a salir, ¿no? Y son niños que a lo mejor pueden crecer con algún tipo de trauma, con algún tipo de morbosidad hacia el cuerpo humano, porque de chico se le prohibió, ¿no? Se le hizo ver como algo prohibido el cuerpo humano, cuando es algo natural, ¿no? De nosotros. Por eso mismo, ahorita, nuestro compañero Euro se va a encuerar para demostrar que el cuerpo humano es natural. No es cierto. Ya vengo encuerado, güey. Pero yo tengo una pregunta, güey, y eso es para nosotros tres, güey. ¿Cuándo sería como oportuno, güey, empezar con una educación sexual en referente a nivel básica? Pues yo creo que la educación sexual se da desde casa, ¿no? Como toda la educación que Pero me refiero referente a un contenido, por ejemplo, ya explicar realmente órganos sexuales, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, hasta de hecho la cuestión emocional, güey, porque a veces está el contenido socioemocional, pero no está adecuado a la realidad que vivimos, güey. O sea, está el cómo me siento, cómo expresar mis emociones, güey, pero no referente a cómo debo de cuidar a otra persona o cómo debo de respetar a aquella otra persona. Pues yo creo que desde primero, ¿no? Desde primero no tal vez darle cuidados anticonceptivos y todo esto que se da mejor más en porque un ejemplo, güey, perdón por interrumpirte, güey, pero por ejemplo, güey, la limpieza, güey, la limpieza sexual, güey, te lo enseñan en casa, güey, pero a veces ni los papás saben, güey. Bueno, sí, pero yo creo eso que el niño desde primer grado debe de empezar, además desde kinder debe empezar a conocerse a sí mismo, ¿no? De autoexplorarse, saber qué es lo que... Porque ahí va otro, güey. La masturbación está visto como algo malo, güey. Y eso está cabrón, güey. ¿Tú qué opinas, Romina? La educación sexual debe de existir, pues desde que el niño ya tiene conocimiento de su cuerpo, ¿no? Desde el preescolar. Nada más que es gradual, o sea, a los niños de preescolar les empiezas a explicar sobre el cuidado de su cuerpo, higiene, primer grado, segundo grado, quizá en tercer grado ya empiezas a hablar un poco de la sexualidad, porque van a empezar con los cambios en la pubertad, entonces ahí explicas otras cosas. Quinto, sexto, ya estás hablando de sexualidad, qué onda con las relaciones sexuales. Yo considero que todavía en primaria son casos muy específicos de niños que llegan a estar muy, no sé, como que muy despiertos para estos temas. Entonces no es un contenido, no es un tema que tengas que hablar a profundidad o con muchas especificaciones, a menos de que tú ubiques un caso en específico. Entonces ahí yo creo que ya la atención es individual con ese niño, ¿no? Que a lo mejor te está alborotando al gallinero. Ya en secundaria considero que ya debería de tocarse un tema, pero... Como yo digo que hasta como materia separada, no parte de formación. Porque a veces, por ejemplo, yo tuve casos, güey, en prepa, güey, que tenía alumnos, güey, que ya eran transgénero. Y no había una educación referente a los demás alumnos del respeto al transgénero, güey. Y eran niños que estaban pasando por las modificaciones, ya estaban tomando hormonas, güey. Y la gente no entendía. Considero que son temas tabús todavía y que muchos maestros les da miedo tocar esos temas porque no saben cómo reaccionan las familias de los alumnos. No tanto porque a lo mejor no se consideren en los planes o en los libros de texto, porque incluso los niños tienen la curiosidad. Pero te puede llegar a amparar, ¿no? O sea, el hecho de que ya esté el contenido en un plan temático te puede amparar como maestro. Claro, sí te ampara, pero finalmente no te puede salvar de los problemas que vengan cuando tú hables esos temas. Y sobre todo estamos hablando de temas muy delicados ahorita, donde los papás creen que porque tú lo estás abordando, porque tú lo estás no sé, no lo estás enseñando, bueno, vamos a decirlo así, tú estás tocando el tema de los transgéneros, de los homosexuales y todo eso en el salón de clases, y a lo mejor desde una perspectiva de inclusión, ¿no? Pero los papás pueden decir, no, usted lo que está haciendo es normalizarlo y quiere enseñarles a ser homosexuales a nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué se da? Son los comentarios. Yo voy a quemar una directora, güey,
de lo que hizo, güey. Si lo vas a quemar, creo que dirás un Lo voy a quemar, voy a decir su nombre, güey. No me sé su nombre, güey. Pero voy a decir quién, güey. Voy a decir quién era. Era directora Dicel. Era directora Dicel Zaragoza, güey. Y había esta chica que era transgénero. Obviamente su género sexual nacido era hombre. Y estaba pasando por su cambio de género a ser mujer, güey. Y entonces en sus papeles salía el nombre de hombre, güey. Pero ella ya estaba pasando en el cambio, güey. Entonces ya quería que le dijeran su nombre de mujer, güey. ¿Cuál es su nombre? No recuerdo, la verdad, su nombre de mujer, güey. Oscar. No, güey, porque ese es hombre, güey. Ah, ok. No, pero entonces, tanto era su mediocridad de la directora que le dijo que no. Que dentro de la escuela la nombraran como estaba en su papel. Y que nadie podría nombrarla como ella se sentía. Y es misoginia, ¿no? Espérame, llegó a peor porque ella ya iba a terminar la preparatoria. Entonces ya estaba en los papeles cambiando su nombre de mujer. Tanto fue su mediocridad de la directora que le negó el papel al cambio de mujer. A ese grado llegó. O sea, es importante. O sea, imagínense, si eso no lo normalizamos, el contenido sexual explicado ya desde primaria, esto cambia desde niveles más avanzados porque ya no lo vemos como tabú. Entonces sí es importante el referente a un freno y el referente a una guía sexual desde niveles básicos. Híjole, amigos, no sé qué decirles. Pero bueno, entonces es importante reforzar la educación sexual o orientación sexual a los chicos desde preescolar, desde que conozcan su cuerpo y etcétera, hasta la... Yo creo que hasta que eres viejo, güey, hasta que eres viejo, güey. Siempre hay que estar actualizados, ¿no? Y bueno, esta es la segunda parte del capítulo 5 de Ligando a una maestra. No sé cómo llegamos a esto de los temas sexuales, pero me da gusto tocarlos. Saben que la opinión más importante es la que ustedes emiten, siempre con respeto y no se tomen nada a pechos. Recuerden que estas solamente son opiniones. Si ustedes tienen una opinión diferente, pues exprésenla, pero respétense unos a los otros. Y nos vemos en la tercera parte, amigos. Ya, bye.